Muy bien, muy buenas tardes para todos. Entonces damos inicio a nuestra sesión en línea final para nuestro curso de primeros auxilios psicológicos. Recuerden que todas las sesiones en línea quedan grabadas en el panel de navegación, parte izquierda. Ustedes van a encontrar el enlace que dice secciones en línea. ¿Sí? Voy a hacer nuevamente un recorderis importante. Entonces, vamos a revisar la parte de certificación, cuándo y en qué momentos se certifican. Luego del 13 de noviembre se cuenta aproximadamente 15 a 20 días. Entonces allí es donde van a empezar a revisar su certificado. ¿Quiénes se certifican? Todos los que tengan todas las evidencias de aprendizaje subidas en la plataforma de Desayuna y que todas esas evidencias estén en un 70% como mínimo de calificación, ¿sí? Eso es importante. Entonces, nos ingresamos por www.etogua.sena.edu.co, parte superior certificados. Vamos entonces a loguearnos. ¿Cómo? Entonces acá le van a pedir su documento de identificación, su tipo de documento, le damos ingreso de texto y le damos consultar. Va a salir dos cosas: el libro de notas y todo lo que es el certificado como tal. Por eso es importante que el aprendiz nuevamente verifique desde el enlace de Sofía Plus, parte inferior de la plataforma, en la parte de registro persona. Verifiquen que si estén todos sus datos, que si sale la información correspondiente y, por supuesto, el cargue del documento para el proceso de certificación. Listo, vuelvo, insisto y hago el hincapié. Se certifican quienes tengan todas las evidencias de aprendizaje. ¿Cuáles son las evidencias de aprendizaje? Entonces contamos con una matriz organizacional, concepto de salud mental, un mapa mental sobre crisis, un cuadro sinóptico, una construcción de un protocolo y un taller de psicoeducación para un total de 5 evidencias de aprendizaje. Cada una de estas debe estar aprobada con un mínimo de calificación del 70%. Recuerden, seguimientos parte izquierda, en el enlace de calificaciones va a aparecer todo ese listado de calificaciones para que ustedes puedan hacer la verificación de qué actividades le queda pendiente. Si tienen que corregir algunas actividades, pues estamos a tiempo. Importante. ¿Qué es importante tener presente? Uno, que todas esas evidencias deben de estar reposadas acá en la plataforma y no por correo electrónico, como están haciendo algunas personas. Entonces, estimados aprendices, lo que no esté en plataforma de Desayuna no se califica, no se aprueba. Recuerden que si me falta una actividad o tengo una actividad perdida, no los puedo certificar. Debe existir todas las evidencias, que son 5 evidencias para este curso, montadas en cada uno de esos enlaces. Recuerden que tienen intentos tardíos, tenían intentos múltiples, además de que estaba habilitado lunes, festivos, sábados y domingos las entregas, entonces tenían toda la disposición, ¿sí? Más las sesiones en línea, las grabaciones y demás. Por otro lado, el material de apoyo que corresponde a cada ciclo de semana, ¿sí? Entonces tenemos todo para, digamos, aprobar el curso. Por otro lado, también es importante tener presente que cuando tenemos este proceso de certificación, entonces todo lo que esté dentro de la información en Sofía Plus, en el rol de usuario, ¿sí? Es 100% responsabilidad del aprendiz. Por eso en la parte de documentos es importante que hagan su cargue de documento de identificación independientemente del tipo de documentación, ¿sí? Debe estar legible, visible y que estén por ambas caras, ¿sí? Eso es importante y lo quiero dejar pues como aclarado. Y por otro lado, entonces, siempre nos vamos a ir entonces a la consulta del certificado por la parte de www.betowa.sena.edu.co, parte superior, certificados. ¿Listo? Bien, tengan presente entonces que hacemos el cierre el día 11 de noviembre.
que es un día martes al mediodía, 12:01 p.m. del mediodía, se cierra la plataforma y pues no podrán acceder a ella porque ya empiezo el proceso manual de mirar quiénes se aprobaron y quiénes no, si hay actividades pendientes como tal de calificación y demás. Entonces, eso es un proceso largo, por eso es importante que tengan en cuenta entonces esos periodos de certificación. ¿Listo? Bien. Para nuestra última semana, entonces tenemos como evidencia de aprendizaje desarrollar un taller. Vamos a hacer un taller sobre psicoeducación frente a esa parte de prevención de violencia intrafamiliar. Y también vamos a tener en cuenta, entonces, las intervenciones de esos primeros auxilios psicológicos en familias problemáticas. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Para el desarrollo de este taller debemos de colocarle un nombre, un contexto, un objetivo, cuál es el alcance, hacia qué público va dirigido. Vamos a hablar sobre los temas que hemos ido tratando durante todo este desarrollo del curso, ¿sí? Y por supuesto, vamos a colocar como esas metodologías de intervención. Entonces, hay muchas, hay videos, hay concéntrese, hay unas metodologías que también nos van a apoyar en ese proceso de esa divulgación de la información. Eso es lo que se les está pidiendo también. Entonces, hacer el nombre, el objetivo, el alcance, todo el tema de a qué público va dirigido, también cada una de esas actividades, momento 1, momento 2, momento 3, 4, el cierre, la reflexión, qué materiales van a utilizar y por supuesto hacer un contexto. Lo máximo de ese documento son 10 diapositivas, distribuye de manera correcta esas diapositivas y entréguelo en formato PDF. Esas es como las instrucciones, ¿cierto? Entonces, importante para que lo tengan presente, agregar la entrega. Ojo, nuevamente, hago hincapié, por favor, utilizar otros navegadores diferentes al Google Chrome. Recuerden que hay una incompatibilidad dentro de lo que es la plataforma. Si van a utilizar el Google Chrome, antes de iniciar sus navegaciones, por favor, borren lo que son los cookies, ¿sí? Para que puedan ver esa información. Entonces, lo más recomendable es que no utilicen el Google Chrome, sino que utilicen otras herramientas, como lo puede ser Brave, Opera, Mozilla, Google Edge, etcétera, etcétera, ¿sí? Otros buscadores. Y también el modo incógnito. Entonces, herramienta hay, tienen toda a su disposición y empecemos entonces a revisar. Esas son las indicaciones y el material de apoyo. Entonces, el material de apoyo, componente formativo, vamos a revisarlo. Entonces, vámonos a centrar en esta parte. Aspectos claves para las orientaciones, el abordaje y metodologías, los tipos de familia y los PAP familiares, ¿cierto? Mírenlo acá. Entonces tenemos todo el material de apoyo para construir la evidencia. ¿Fui clara entonces hasta el momento con toda la información? Señora. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, recuerden entonces que tienen entonces plazo hasta el día martes 11 de la, perdón, 11:59 de la mañana para presentar evidencias. De ahí en adelante, no. Por favor, ni me escriban porque siempre les voy a decir, recuerden que siempre hice el hincapié y se les envió el plan de trabajo por correo electrónico, por anuncios, por el cronograma de trabajo. Entonces, ya la disposición no va a estar, digamos, la plataforma.
¿Listo? Bien. Por favor, no dejen nada para última hora, vayan entregando las actividades en el momento que corresponden. Y si lo están haciendo, pues es un riesgo de que no se pueda superar porque les falta algún contenido o no hay una buena lectura de las indicaciones. ¿Listo? Bien, ojo con eso. Recomendación, nada para lo último. Entonces, nuevamente voy a presentar pantalla. Me confirman si nuevamente están viendo mi pantalla. Señora. Perfecto. Bien. Bueno, entonces en esta última sección vamos a mirar cómo adaptamos algunas estrategias de intervención en esos primeros auxilios psicológicos. De acuerdo como a la población que estemos tratando, pues entonces hay ciertas metodologías, porque hay muchas. Entonces hay desde juegos, hay desde estudios de casos, hay, digamos, estrategias de investigación o de consulta. También hay unas formas de entregas lúdicas, como por ejemplo las revistas, los periódicos, hacer todo lo que tiene que ver con las exposiciones, digamos, de un caso específico. Entonces hay muchas estrategias de metodologías, digamos, de entrega de información, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a este tema de lo que es cómo es el ritmo de aprendizaje de las personas, también hay que tener en cuenta las estrategias. Entonces, desde videos, audiolibros, todo el tema que tiene que ver con nuestra, digamos, nuestra era, que es digital. Entonces encontramos desde videos cortos, desde 3 a 5 minutos, como también unos videos expositorios, todo lo que tiene que ver con los expertos de la, digamos, del tema. En este caso podemos tener psicoorientadores, trabajadores sociales, que finalmente son los que más pueden estar en contacto con este tipo de problemáticas más cercanas, ¿cierto? Recuerdan entonces que los primeros auxilios psicológicos se les presta pues absolutamente a todos, ¿cierto? Siempre y cuando tengamos cierta orientación para el desarrollo o ejecución de los mismos, ¿ya? Bien, de acuerdo a esta parte, entonces, nuestro resultado de aprendizaje es adaptar estrategias de intervención de esos primeros auxilios psicológicos, de acuerdo a que hay unas características de esas poblaciones que finalmente van a generar alto riesgo de vulnerabilidad. Bien, finalmente, entonces, contamos con que nuestro centro de formación debe estar en total A, calificación en A. Si tienen una D, están a tiempo de modificar su actividad y volverla a corregir y entregar. Bien. Caso de novedades, recuerden entonces, tenemos el foro de dudas e inquietudes, pero también se les envió por correo electrónico esta información para que ustedes tengan presente en el momento de que sí está fallando la plataforma, qué es lo que podemos hacer. Bien. De acuerdo a la sesión anterior, entonces hablábamos un poquito, ¿sí?, sobre esa valoración y esa activación de esas rutas. Hay unos escenarios finalmente para poder desarrollar esos primeros auxilios psicológicos. Hay que mantener 3 condiciones como tal que puedan permitir activar todas esas rutas de atención, ¿cierto? Primero hay que observar, hay que escuchar y hay que conectar con la persona. Recuerden que en el momento de la conexión con esta persona también tenemos que tener un conocimiento, digamos, de su religión, el tema de su familia, ¿sí? Y todo lo que finalmente albergue como tal a esta persona. Además, conocer el contexto de esa crisis que está atravesando la persona, ¿cierto? Entonces, la valoración y la activación de esa ruta, siempre vamos a tener en cuenta el entorno, esa seguridad, las necesidades básicas para enfrentar esa novedad que se esté presentando, el nivel y la gravedad de esa crisis, ¿cierto? Que finalmente hay que tener en cuenta cómo están sus emociones, si son evidentes o no, como por ejemplo su agresividad, la irritabilidad, el llanto excesivo, temblores, llanto, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esa conexión se da, ¿cómo? Conociendo esas necesidades,
unas necesidades de salud, una información específica de lo que pasó, cómo pasó y en dónde pasó. Sin embargo, cuando estamos indagando esa información, es importante tener en cuenta que no revictimicemos como tal, ¿cierto? Y tampoco hacer juzgar, ¿cierto? Ese momento de juzgar, no es el momento. Conocer también sus redes de apoyo, qué necesidades, qué acceso necesita finalmente, si también tiene además un tema dirigido a su religión, a su cultura, ¿sí? Y esa red de apoyo finalmente esa persona. Vamos a identificar si la persona todavía tiene esa autonomía frente a esa toma de decisiones o todavía está en un periodo de crisis, que lo vimos entonces en las sesiones sincrónicas pasadas. Y finalmente vamos a empezar a ayudar a hacer ese control, primero de esas emociones, el control del momento y cómo vamos a seguir enfrentando la novedad o la adversidad o el proceso de crisis. ¿Listo? Bien. Recuerden entonces el protocolo de acercarse, lo vimos la semana pasada. De acuerdo a ese restablecimiento emocional, entonces hay unas fases, ¿cierto? Es decir, ¿cómo la identificamos? A través de esas emociones, preguntando, conociendo, ¿cierto? Atender esas expresiones tanto verbales como no verbales, utilizar técnicas, digamos, de escucha activa y además otras técnicas adicionales que también van a ayudar como ese equilibrio de las emociones a través de unas técnicas de relajación, la respiración consciente, etcétera, etcétera. Y facilitar finalmente ese contacto con esas redes de apoyos que tiene esa persona que finalmente está afectada. Esa parte de comprensión de la crisis, entonces es brindar todas esas informaciones necesarias de acuerdo a la crisis presentada. Y finalmente comprender todo lo que está pasando, lo que ha pasado y cómo vamos a atender finalmente posterior a esa crisis. Entonces hay unos seguimientos que son posteriores al evento como tal, de acuerdo a la situación que se haya desencadenado, hay que apoyar en corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? Y ese seguimiento finalmente se hace porque finalmente nosotros hicimos una prestación de esa ayuda, de ese momento, ese apoyo emocional para ser entregado frente a un profesional de la salud mental. Entonces contamos con los psicólogos, los psicoorientadores y finalmente pues un psiquiatra en caso de que se requiera. ¿Sí? Bien. ¿Cómo adaptamos todo eso? Entonces, de acuerdo a todo ese momento de identificar las crisis, los procesos y demás, entonces hay que identificar además sus emociones, ¿cierto? Si está pasando por una angustia, el nivel de la crisis, cómo está ese momento de esa resiliencia que finalmente es individual, que es esa capacidad de mantenerme para recuperarme y finalmente volver a empezar o finalmente tomar unas decisiones acertadas frente al evento que está sucediendo. El tipo de respuesta, las emociones que están derivadas a esa novedad o esa crisis, hay unos enfoques diferenciales. Finalmente, acá el primer auxilio psicológico se le brinda absolutamente a todo tipo de población, independientemente de su religión, etnia, edad, color, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y finalmente, ¿qué tipo de incidentes pueden ocurrir? Desde lo más básico hasta lo más complejo, lo más estructurado como tal, desde las emergencias naturales, como por decir todo lo que tiene que ver con los desastres, movimientos en masa, etcétera, etcétera. Entonces, en cualquier momento podemos presentar cualquier tipo de crisis, ¿cierto? Y finalmente, el tipo de intervenciones y qué entidades finalmente me van a ayudar a responder frente a esa emergencia que está sucediendo, independientemente de la emergencia que se esté desarrollando. Importante, entonces, de acuerdo a todos esos modelos de atención y teniendo en cuenta todo lo que es la normatividad frente a lo que es estos PAP, recuerden que en Colombia tenemos entonces esa normatividad frente a lo que es la salud mental, que le aplica absolutamente a todos los entornos, llámese académicos, laborales, sociales y demás. Y que además todos estos referentes van asociados a unas entidades tanto de carácter público como de carácter privado, como por ejemplo las ONG. Y que además todo esto depende de lo que haya sucedido, pues van a encontrarse
con entidades que finalmente van a hacer un castigar en caso de que qué tipo de crisis se haya presentado con la persona afectada, ¿sí? Bien, de acuerdo a todo esto, entonces es importante tener en cuenta otros riesgos adicionales, ¿sí? ¿Cuáles son? El tema de las sustancias psicoactivas, que podemos tener o sufrir o estar expuesto a un abuso de esas sustancias, ¿cierto? Es decir, que finalmente llega a un estado de crisis y que finalmente lo va a colocar en, digamos, disminuir los sentimientos, las emociones, a través de esa necesidad de ese consumo de esas sustancias, ¿cierto? Finalmente, esa sustancia va a alterar ese momento de, digamos, de emociones y demás. ¿Y qué va a pasar? Va a generar otro tipo de sensaciones y que finalmente este consumo que puede ser, digamos, experimental y demás, se pueda convertir en habitual, ¿cierto? Entonces tenemos este riesgo en ese momento. Mitigación, ¿cómo podemos empezar a mitigar esos riesgos? Desde conocer todo ese entorno, el tipo de poblaciones, las necesidades de la población, el aislamiento frente a la educación, frente también a las intervenciones de carácter público, ¿cierto? Entonces, finalmente, ¿qué tipo de condiciones generaron ese daño? Conocer todo ese contexto. Además, tener en cuenta que en esos entornos, qué riesgos hay para el tema de lo que tiene que ver con el tema del tiempo libre, el tema educativo, el tema comunitario, cómo nos estamos desarrollando. Entonces, es intervenirlo desde allí. Y otro momento, el tema de la estigmatización, la exclusión como tal, como por ejemplo, cómo se puede ver reflejado eso en la deserción estudiantil, ¿cierto? Esos son como esa parte de mitigación. ¿Cómo lo vamos a empezar a desarrollar? En cuanto a la superación, finalmente, tiene que ver un tema de, digamos, de intervención de otros especialistas que finalmente van a facilitar esa corrección frente a algunos momentos de crisis que se hayan orientado hacia el consumo de esas sustancias psicoactivas, ¿cierto? Además, teniendo en cuenta que hay que hacer esa superación desde también romper los paradigmas o los mitos, ¿cierto? Que tiene que ver con cómo vamos a salir adelante y demás, ¿cierto? Estigmatizar, digamos, el contacto con psicología y demás, ¿sí? ¿Qué tenemos también importante tener en cuenta? ¿Cómo vamos a encontrar esa articulación de la persona? Y finalmente, ¿cómo hace una concertación? ¿Cierto? Entonces, desde la comunidad, desde la salud, pasando, digamos, por redes de apoyo, tanto sociales como comunitarias. ¿Sí? Bien. Tener presente siempre estas rutas integrales de atención como tal, frente a esa atención de ese primer auxilio. ¿Cómo se hace? Estas rutas de promoción finalmente van a ser un mantenimiento de la salud. En el caso de nosotros, pues la salud mental, ¿cierto? Y también va a empezar a caracterizar los grupos de riesgo. Además, también van a generar unos eventos específicos de esa atención, tanto individual como colectiva, ¿cierto? De acuerdo a digamos, a nuestro momento de determinación social, ¿sí? Bien, ¿qué hacen esas RIAs? Finalmente identifican los factores, evitan la aparición de nuevas enfermedades o recuerden que el tema de la salud mental es una enfermedad también, caracteriza y diagnosticada. Diagnóstico frente a esa parte de desviación o derivación para ese tratamiento de las personas en riesgo y se realiza una rehabilitación en caso de que se requiera, ¿cierto? Eso desde el punto de una gestión pública. Hay unas intervenciones entonces de manera colectivas, individuales, familiares como tal y poblacionales. Estas RIAs, entonces, de acuerdo a eso, tenemos dos ejes, desde la gestión de la salud pública y desde la promoción de la salud y toda esa prevención de la enfermedad. Entonces, de acuerdo a esas etapas o como tal, tenemos que hacer unas intervenciones de ese ciudadano desde los entornos educativos, desde la parte comunitaria, a nivel familiar y hogar y, por supuesto, la comunidad laboral. ¿Sí? Bien. De acuerdo a esto, entonces hay un plan nacional que les comentaba en la segunda sesión en línea y hablamos del plan del cuidado individual.
Y de acuerdo a ese plan, finalmente que se desarrollan de acuerdo a las entidades prestadoras de salud, finalmente entonces su enfoque es la salud mental y la prevención de ese consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, esa atención integral va desde intervenciones, procedimientos clínicos, procedimientos terapéuticos, el tema medicinal y unos servicios de urgencia en caso de, ¿sí? Caso de que exista un abuso de una sustancia psicoactiva como riesgo asociado a ese momento de crisis. Dentro del manual de primeros auxilios psicológicos, según Hernández, en el año 2014, nos habla que hay 3 tipos de reacciones de ese estrés derivados de ¿qué? De todo ese momento de crisis. Reacciones intrusivas, reacciones de evitación y de retraimiento y las reacciones de excitación física. Entonces, todas esas reacciones finalmente hay que estar intervenidas. Finalmente, esa persona afectada pueda lograr un pensamiento más equilibrado, un control de sus emociones, reducir su estrés y finalmente que no genere agravios a la salud tanto física como psicológica de la persona que finalmente ha sido afectada. El tema del afrontamiento, entonces Vázquez nos habla que hay que tener un planteamiento de estrategias de afrontamiento, tanto individual, y que finalmente se determinen de acuerdo a ese agente estresor y esas circunstancias que finalmente están generando digamos, la alteración a nuestro momento de la salud mental, ¿cierto? Son situaciones, hay que tener digamos, una construcción frente a esas estrategias que finalmente puedan mitigar el problema o ayuden a la erradicación de ese problema, que se conviertan finalmente en una solución. Y finalmente, cada persona gestiona sus emociones para sobrellevar los momentos de crisis o una situación que presente que puede llegar al momento de las crisis. Se han identificado patrones de conducta, finalmente se agrupan en unos estilos de afrontamiento finalmente y nos habla de la confrontación, la planificación, el distanciamiento, el tema del autocontrol, aceptabilidad de responsabilidades y el escape o la evitación, ¿cierto? Entonces, por eso nos sugieren que siempre en un momento de crisis o demás, pues tengamos otras técnicas, como son las técnicas de respiración, ¿cierto? El inhalar, el de volver a hacer esa respiración consciente, tener en cuenta esa técnica de respiración. Finalmente, esto está basado bajo estudios ya científicos, pues finalmente nos ayudan a modificar nuestro momento de alteración de ese sistema nervioso autónomo. Entonces es importante que finalmente esta herramienta, que finalmente es un tema de herramienta de bienestar y finalmente también de un cuidado personal, pues nos ayude a empezar a regularnos al nivel físico y emocional. ¿Listo? Por eso las técnicas de respiración consciente también dependen del lugar, ¿cierto? Debemos de tener entonces apropiado un lugar donde podamos desarrollar esta técnica de respiración consciente. Entonces, lo que se debe a esta técnica es finalizar, digamos, ese momento de crisis donde se desborda esas emociones y finalmente entra el individuo nuevamente a tener una capacidad consciente de tomar una decisión, ¿sí? Bien. Tipos de respiración, hay muchas, ¿cierto? Todas esas son técnicas finalmente. Estas son algunas como la respiración en agua, la respiración de whisky. Entonces, finalmente nos dicen cómo es la técnica, cuántos momentos como tal, cuál es el objetivo, ¿cierto? Finalmente es tener una respiración consciente, ¿cierto? Los tiempos de inhalación, los tiempos de exhalación, importante entonces adaptar el lugar, también estar aislado de la zona de crisis o de riesgo y finalmente estar acompañado por una persona que nos esté brindando finalmente ese apoyo a ese momento, digamos, del primer auxilio psicológico. También el momento de las técnicas del sueño. Finalmente, este también nos ayuda a tener un control también, digamos, de estas emociones. Entonces, también tenemos unas técnicas de yoga,
muy importante también tenerlas en cuenta. La duración que recomienda son un promedio de 5 a 10 minutos y lo podemos hacer, digamos, en forma rutinaria antes de dormir, ¿sí? Bien. La psicoeducación, que es lo que hacemos todo este proceso, o lo que hemos ido trabajando en todo este proceso, finalmente es, digamos, promover esas estrategias de respuestas positivas frente a algún tipo de estrés o factor de riesgo que finalmente ayude a estar normalizando nuestro momento de crisis, es decir, empecemos a hacer una regulación de nuestras emociones y pensamientos también. Es importante tener en cuenta esto, ¿cierto? Hay unas herramientas como la que acabamos de ver, las que les contaba a nivel, digamos, instructivo o entrega de información de acuerdo a los ritmos de aprendizaje, ¿sí? De acuerdo a eso, pues entonces hay unos abordajes, hay unos, digamos, aspectos desde un punto de la orientación y explicación haciendo conocer qué es finalmente un primer auxilio psicológico, cómo se brindan, porque finalmente de acuerdo a la edad, de acuerdo a la crisis, es que se va a prestar ese primer auxilio psicológico. No es lo mismo que estemos haciendo un primer auxilio psicológico para un niño de entre 3 a 6, 7 años a un adolescente o a una persona mayor, ¿sí? Bien. Es importante tener en cuenta que hay que esperar o hay que tener en cuenta el proceso de los tiempos de la crisis, ¿cierto? Y el posterior. Entonces, finalmente, hay que identificar cómo se normaliza finalmente esas reacciones, que finalmente son naturales, son de nuestro cuerpo, de nuestras emociones y demás, ¿cierto? Cómo llega a reducir ese momento de crisis o ese momento de estrés. Bien. De acuerdo a esto, ¿qué podemos tener en cuenta frente a lo de la crisis? ¿Qué podemos identificar fácilmente? Podemos identificar desde temblores, dolores de cabeza, pérdidas de apetito, el tema de las emociones, el desborde desde la irritabilidad, desde el enojo, o al contrario, estar muy quieto, ¿cierto? El tema de la ansiedad, el tema del aislamiento, el llanto desbordado, el miedo, ¿cierto? Y finalmente estar también en una posición de alerta. Eso también podría esperarse en el momento de esa crisis, ¿cierto? Entonces, pues finalmente, ¿cómo nos vamos a ayudar? Entonces, desde muchos frentes. Uno, entonces, control de emociones a través de técnicas de respiración, otras a nivel del control del sueño, otras desde la divulgación de toda esa información que puede ayudar a cualquier persona que esté pasando por un momento de crisis, y también el tema de generar estilos y ritmos, digamos, de estilo de vida saludable, ¿cierto? Evitar el consumo de alcohol, drogas, juegos y otras adiciones, realizar esas actividades físicas, el tema del control del sueño y el monitoreo del sueño, y todo lo que tiene que ver con las técnicas de respiración y yoga, ¿cierto? Dentro de otro punto importante a tener en cuenta, las alarmas o las señales de alarma, digamos, como tal, frente a las crisis y demás, tener presente cómo se mantienen durante ese momento de la crisis, en el durante, en el después y ese control como tal. Entonces, hay unos síntomas de acuerdo a lo que suceda también. Hay unos síntomas posteriores, ¿cierto? De acuerdo a lo ocurrido. Entonces, de acuerdo a los autores anteriormente mencionados, nos hablan de que 4 semanas ocurridas del evento traumático se puede todavía tener síntomas de estrés, ¿cierto? Hay otros síntomas como el no comer o el comer en exceso, el aislamiento desde el descuido de la parte del orden y el aseo, el tema de nuestra higiene personal y demás, ¿cierto? Hay unos recuerdos recurrentes, finalmente hay un evento traumático y pues va a generar, digamos, alteraciones fisiológicas. También se tiene en cuenta el desborde de las emociones, nuevamente se activa y finalmente va a existir una desconexión dentro de esa habitual vida frente a esa toma de decisiones, frente al trabajo, el estudio, en fin, no hay un enfoque real como tal. Bien. Bueno.
De acuerdo a ese abordaje y esas metodologías, entonces finalmente se elaboran materiales sencillos, lúdicas, videos, recomendaciones, tips, como les decía al inicio, revistas, etcétera, etcétera. O los videos cortos en redes sociales, que pues ahora ya tenemos unas grandes herramientas como por ejemplo Canva, LucyChat, también tenemos herramientas gratuitas, todas ellas, desde las Play Stories de nuestros celulares también, ¿cierto? Entonces podemos desarrollar ese tipo de estrategias. El discurso debe estar basado más en los hechos, en prevenir, en control, que en juzgar, ¿cierto? Y también teniendo en cuenta el respeto de sus ideologías, ¿cierto? Ideologías de género, ideologías religiosas, políticas y demás, ¿cierto? Todo bajo el enfoque del respeto. Las entrevistas emocionales, ¿no? O motivacionales de intervención, entonces siempre se acostumbra o se recomienda que esas entrevistas sean generadas también por una persona que finalmente tenga mucho más herramientas a nivel de lo que es la psicología, ¿sí? Y es importante tener en cuenta si se está identificando algún consumo de una sustancia psicoactiva u otras adicciones después del evento traumático o en la fase de la crisis. Y estas entrevistas motivacionales tienen un enfoque muy principal. ¿Cuál es? Centrarse en la persona, transformar esos cambios de conducta, generar digamos, una exploración a una resolución, digamos, de esos problemas que vienen como tal, y finalmente lograr que se permitan una expresión de empatía y que finalmente estos recuerdos pues empiecen a desaparecer, ¿sí? Entonces, tener en cuenta el tipo de familias también, que se convierte en esa red de apoyo en ese momento de la crisis como tal. Entonces, conocer también el tipo digamos, dónde se desarrolló la persona afectada o lo que le estamos ayudando en ese momento frente a ese primer auxilio psicológico. Identificar entonces, esto finalmente me va a ayudar a que esa red de apoyo pues finalmente siga, digamos, el proceso, digamos, de superación de esa etapa. Tipos de familias hay muchas, ¿cierto? Hay diversidad de familias. Entonces tenemos desde la monoparental, que siempre es padre y madre, nuclear biológico, cuando hablamos de padres e hijos y digamos, de una unión parental. Hablamos también de la nuclear biológica, que tiene que ver familiar homoparental, entonces pareja, que puede ser de 2 hombres o 2 mujeres, familia homoparental, entonces tenemos en cuenta este tema de, digamos, de crianza, en fin, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con nuestras familias finalmente nos va a apoyar en ese momento de crisis como tal. Y familia adoptiva, que la familia adoptiva finalmente se conforma a través de la adopción, ¿sí? Entonces, por reproducción asistida, familias reconstruidas, familias de otra cultura y familias extensas, ¿cierto? Ese es como nuestro tipo de familias que podemos encontrar en este momento. El ámbito psicológico, pues entonces hablamos tipos de familia, las funciones, hay un ciclo vital y unas relaciones, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a este tipo de familias que las acabamos de ver, finalmente hay unas funciones y van a generar o una relación emocional, aspectos digamos, de cuidado básico, la educación, la socialización, la protección como tal y toda esa atención emocional afectiva a todos esos miembros. Y además están en casi todos los momentos del ciclo de la vida, ¿cierto? Desde el momento de las parejas casadas sin hijos, desde lo que tiene que ver a nivel de crianza preescolar, escolares, bachilleres, adolescentes y demás. Y finalmente el ciclo ya, digamos, de padres de mediana edad hasta ese proceso de jubilación. Y todas esas relaciones finalmente están enmarcadas entre la pareja, padres e hijos, entre todo lo que son miembros de hijos y entre padres, hijos y el tema a nivel de familia extensa, que son los abuelos, tíos, etcétera, etcétera.
Entonces, factores de riesgos, algunos como estas son las experiencias de vida de temprana edad, que podemos encontrar desde lo que es el abuso de sustancias, el consumo de alcohol, el tema del maltrato infantil, el abuso sexual infantil, los traumas, el tema de genética, la exposición prenatal al consumo de alcohol o drogas, la falta de supervisión y monitoreo. Entonces, finalmente, esto me va a hacer una alteración frente a esa salud mental, ¿cierto? Independientemente de cualquier tipo de miembro de la familia. Y finalmente generar unas crisis. Entonces encontramos violencias escolares, violencia de identidad de género, violencia contra la mujer, el maltrato infantil, las violencias religiosas y las violencias intrafamiliares. ¿Qué tenemos que activar? Todos esos factores protectores. Integración familiar, definición de los valores, los límites, las normas, las figuras de autoridad del hogar, definición de hábitos y estilos de vida saludable, el tema de la afectividad positiva, el reconocimiento y la gestión positiva de los conflictos. Entonces, la activación de esas rutas, ¿cómo va a ser? Vamos a empezar desde conocer esa ruta de atención finalmente y finalmente empieza una denuncia, una comisaría, el centro de atención a víctimas, centro de atención de víctimas de abusos sexuales, unidad de reacción inmediata, que son las URI, el tema con adolescentes, niños y demás es con el ICBF, y finalmente casas de justicia y la personería más cercana. Entonces, ¿cómo comienza finalmente esas rutas? Iniciando desde unos estudios a nivel de la parte hospitalaria, todo el proceso que debe brindar las IPS por norma, el centro de atención médica inmediata y finalmente la unidad de primaria de atención. Entonces, lo que se recomienda frente a este momento de los primeros auxilios psicológicos es esas estrategias de autorregulación familiar frente a la reestructuración, finalmente definir eventos que finalmente fueron no acordes o no fueron manejables, evaluaciones pasivas, ¿cierto? La capacidad familiar para aceptar los asuntos problemáticos, atención de apoyo social, finalmente se hace parte de esa red de apoyo con amigos, vecinos o una familia más extensa, ¿cierto? La búsqueda de apoyos espirituales y la movilización familiar. Esa sería como otras estrategias de autorregulación. Y los principios del primer auxilio psicológico deben tener, uno, la vida digna, la inclusión, participación e integralidad. ¿Todo esto con qué? Con defender siempre la vida, ¿cierto? Y además tener en cuenta las diferencias, la diversidad, la autonomía, el bienestar tanto individual como colectivo de esa familia, fortalecimiento de la capacidad institucional y territorial frente a las intervenciones pues a nivel del Estado. Líneas de atención, entonces tenemos desde lo que es la Policía Nacional, las emergencias, la Cruz Roja, el Instituto Colombiano, la Defensa Civil, Secretaría Distritales y Policía y Fiscalía como tal. Entonces, de acuerdo como estas estrategias o estas entidades, finalmente nos van a ayudar a una promoción de la salud y ese bienestar psicológico como tal frente a cualquier tipo de situación de crisis. ¿Qué tenemos para tener presente? Que hay unos aspectos fundamentales de nuestra vida que finalmente van a ayudar a ese estado de salud, a ese bienestar psicológico y que finalmente va a organizar o a mantener, ¿sí?, un nivel emocional tan individual, tranquilo, pero también me va a construir también como los ciclos o las redes que tengo a mi disposición, los entornos donde me desenvuelva, donde esté trabajando y demás, pues estén sanos, saludables, ¿cierto? Y finalmente, siempre vamos a tener que tener presente el cuidado de nuestra salud mental y promover siempre nuestro bienestar psicológico, ¿sí? Entonces, líneas adicionales, pues hay unas fundaciones, cada una de las gobernaciones también sacan otros apoyos. Por ejemplo, en la ciudad de Medellín se encuentran los escuchaderos, no van a quedar los datos de nadie ahí registrados, solamente hay profesionales de apoyo de la salud mental donde nos pueden escuchar tranquilamente antes de tomar cualquier
tipo de decisión. Entonces, los invito a que también conozcan esto para que puedan, digamos, divulgárselo a las personas más cercanas, esto se haga público. Recuerden que el buscar ayuda psicológica no tiene nada que ver con el tema de, digamos, de todos esos estereotipos que nos han puesto la sociedad por el tipo digamos, de sociedades que hemos construido. Entonces, buscar ayuda no es un delito, no es un problema. Entonces, pues hay muchas opciones para que podamos mantener una, digamos, una salud mental saludable. ¿Sí? Entonces, acá les dejo estas líneas. También en la ciudad de Bogotá también hay dispuesta otras líneas adicionales, ¿cierto? Que apoyan finalmente este proceso de la salud mental. Bueno, y ya como para cerrar, si quieren comentarme cómo les pareció el curso, pues adelante, tienen el micrófono abierto. O si tienen alguna duda o inquietud, pues me la pueden manifestar también. Profe, buenas tardes. Mira que, ¿me escuchan? Sí. Mira que es que yo tengo una duda, es sobre descargar el material que está en la plataforma. No sé, le he intentado, yo sé que ahí abajito aparece como descargar, pero me descarga es un documento, no sé, diferente. Entonces no sé si hay una otra forma que de pronto no la conozco. Este descarga en un documento en carpeta comprimida, pero es ese documento. Ahí integra toda la parte interactiva. No lo vas a ver exactamente igual interactiva la plataforma, pero sí te descarga el documento. Ese es el material. Ah, listo, no, esa era la duda que tenía. Listo, muchas gracias. Bueno, con todo gusto. Bueno, nos vemos en otra oportunidad. Recuerden que en la parte de anuncios está la oferta permanente de todos estos cursos asociados a la parte o el área de la salud, para que los invito a que lo revisen, a que lo divulguen y que se puedan inscribir a otros cursos. Una feliz tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.